Qué gusto saludarles en un podcast más con Mauricio Cuevas Galloso. De verdad les agradecemos mucho en este trabajo casi que titánico que andamos haciendo con la firme intención de poder llevarle a usted pues el que conozcan a la mayor posibilidad de candidatas, candidatos a la elección del Poder Judicial Federal y Estatal. Una elección pues que por primera vez se desarrollará en nuestro país, que será el 1 de junio y que como medio de comunicación para nosotros es muy importante el poder compartir con ustedes quiénes son estas personas, estos juzgadores. Y hoy me da muchísimo gusto recibir a la jueza en funciones, Ariana Escobar Fernández. Ariana, tuve la oportunidad de conocerle ya algún tiempecito atrás y la verdad pues como muchos de los que nos han hecho el favor de aceptar esta invitación, pues son personas con una gran capacidad, una trayectoria, algunos de ellos más jóvenes, pero no por ello son personas de verdad con una gran preparación. Y Ariana, yo te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación y saber un poco más de ti, a dónde estudias, pero también en dónde naces, de dónde eres originaria, tu formación académica desde secundaria, preparatoria, ¿en dónde la hiciste? ¿Cuál es la intención, como te lo comenté al invitarte? Pues esto, que las personas conozcan un poco más también del ser humano. Muchas gracias, Mauricio, por tenerme aquí a tu auditorio. Un placer, la verdad, compartir con ustedes. Y pues mira, yo soy del puerto de Veracruz, originaria de allá. Pues inicié mis primeros acercamientos fue en el Colegio Lope de Vega. Es una escuela de monjas. Okay. Sí, ahí en maternal, kinder, primaria. De ahí me cambiaron a una primaria más cerca de la casa que se llamaba Manuel Sotello. Okay. Posteriormente estudié en la Técnica 26, una secundaria icónica del puerto de Veracruz. En la preparatoria continué en el Colegio Antonio Caso, también muy conocido allá en el puerto de Veracruz. Y bueno, ya para la universidad me vine para acá, para Jalapa. Uh-huh. Estudié en la Universidad Veracruzana. La carrera de Derecho. Uh-huh. La verdad es que para mí fue todo un reto venir sola de Veracruz Puerto, yo pues hija de mamá, papá, niña de casa. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, tengo un hermano. Okay. Tengo un hermano menor. Okay. ¿No? Muy acostumbrada a estar en familia, con mamá, con papá, con mi hermano. Pues sí fue difícil venirme a Jalapa y vivir la aventura de estar sola. Fue todo un reto. Oye, esta parte me detengo un poquito. La formación en una escuela de monjas, que ahora pues creo que cada vez hay menos, ¿no? No lo sé. Con la formación de una escuela laica, abierta, es muy distinto desde tu experiencia, porque además fueron muchos años, ¿no? Sí, claro que es distinto desde las materias, católicas que llevábamos, catecismo, a las 12 del día salíamos a rezar una oración. Todas las actividades pues tenían que ver con las fiestas cristianas de los católicas. Santos. Uh-huh. Sí, exacto, ¿no? Entonces sí, por supuesto que es diferente, pero también creo que es bueno porque desde pequeños pues nos inculcaron la fe y principios, valores, ¿no? O sea, con mucho amor. Sé que hasta la fecha practicas, claro, de una manera, sí, digamos, disciplinada. Así es, sí, muy yo bien. continúo. Y luego el paso a una escuela en donde, bueno, pues ya la situación es distinta, donde no hay religión y demás. ¿Te fue complicado ese salto o lo viviste dentro de la juventud como algo más? No fue complicado, pero sí fue una novedad.
porque eran muy diferentes. O sea, como que ese amor o calidez de las madres que son muy cariñosas con los niños, pues pasó a niños, maestras, pues que era un relajo muy divertido, risas, bromas, otro tipo de humor totalmente diferente. Entonces, más intenso, digamos. Sí, me divertí, o sea, fue divertido para mí. Claro. Sí. Oye, y en casa, digamos, tu día a día, por lo que estoy escuchando, pues es un tema de un seno familiar, digamos, con mucha unión. Sí, la verdad es que ahí quien nos unía era mi abuelita. Ella siempre fue muy cariñosa con nosotros. Mi mamá era maestra en la Universidad Veracruzana. Entonces trabajaba mucho. Un trabajo muy demandante. De ahí lo aprendiste, trabajar mucho. Sí. Oye, ¿y en qué momento decides tú que pues tu gusto, tu vocación era por el derecho? ¿Qué te hizo ver ese camino? Bueno, mira, desde la prepa me encantó la filosofía. Entonces llevábamos unas materias así similares, ciencias sociales, y la verdad me llamó la atención que la mayoría de los filósofos eran abogados. Desde ahí me llamó la atención. Y posteriormente, cuando hubo que decidir, ¿no?, entre qué carrera estudiar, me llamaba la atención la parte de la justicia, de qué era lo correcto, del deber ser. No lo entendía, la verdad, creo que no lo entendía como lo entiendo hoy, pero para mí era algo importante, yo sabía que era algo importante, por eso me decidí por derecho. Fíjate que justamente esto te iba a preguntar, independientemente de que conozcamos en qué momento, después de egresar de la Facultad de Derecho, no sé si desde Servicio Social o qué, te empiezas a involucrar con pues el Poder Judicial en general o en alguna otra función, en algún jurídico, no sé, ¿cómo fue esta parte? Bueno, en la búsqueda de qué hacer después de la facultad, por lo general los estudiantes buscan hacer prácticas en algunos despachos. Ese fue mi caso. Yo hice las prácticas en un despacho fiscal y la licenciada que manejaba el despacho me dijo, ¿no te gustaría hacer tu servicio social en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Y yo dije, bueno, pues no sé si me va a gustar el trabajo de oficina, o sea, le tenía miedo al trabajo de oficina, ¿no? Yo los veía como que gente pues aburrida en sus escritorios y que ahí dejaban la vida, entonces no me llamaba la atención, pero dije, bueno, vamos a probar, y así fue. Inicié en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como meritoria, después hice el servicio social, y después ingresé a laborar ahí, estuve ahí 4 años y me encantó. ¿En qué cargos fuiste, digamos, haciendo tu carrera judicial? Pues mira, ahí fui oficial, me parece que tenía otro nombre, pero solo fui oficial. Me daban la oportunidad de hacer pequeños proyectos, así de interlocutoria o algo más sencillo de fondo. Me encantó el tipo de trabajo. Ahí conocí el tipo de trabajo que era recibir la promoción, que había que acordar, que había un término para hacerlo, el servicio al público, la atención. Ahí también, de hecho, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es muy similar al Poder Judicial en ese aspecto. Tienen una política de cero corrupción, no reciben, un peso por una promoción, nada, o sea, son personas íntegras. La verdad es que mi experiencia por ahí fue maravillosa. Yo creo que ellos me formaron realmente, ese servicio, ese orden, esa legalidad en todos los trámites, para mí pues fue la puerta al Poder Judicial. Y yo veía que mis compañeros iban a un curso de secretarios al Poder Judicial Federal y muchos ya no regresaban, encontraban trabajo allá. Entonces yo hice lo mismo. Bien.
fui al curso de secretarios, pasé un examen para el curso de secretarios, todo un año lo llevé de materias, ¿no? Donde me dieron clases titulares, jueces, juezas, magistrados, magistradas, y entonces dije, no, esto es lo mío. Oye, para poder entender un poco, a quienes nos hacen favor de escucharnos, de seguirnos, yo te preguntaría, el común denominador de las personas que no ha estado involucrado en un tema de poder judicial, oyen secretario o secretaria y que hay que presentar exámenes y hay que prepararse y todo lo demás. Rápidamente coméntanos qué es lo que hace una secretaria, que es un paso antes de poder ser jueza, ¿no? En este caso particular tuyo. ¿Cuál es la función del secretario del juzgado, secretaria? Mira, el secretario de juzgado es, digamos, la mano derecha del juez. Tiene fe pública, recibe las promociones, las revisa, hace un proyecto de acuerdo, ¿no? Trabaja con 2 oficiales que elaboran los acuerdos, él los revisa, hace las correcciones y se lo propone al juez, ¿no? A la jueza. Entonces ahí es donde el juez, bueno, revisa cómo está el acuerdo y decide si hay que hacer una corrección o lo firma. También hace proyectos de sentencia. Esos proyectos de sentencia, de igual forma, los somete a consideración de la persona juzgadora y es ahí donde se determina si se aprueba o se hacen modificaciones. La función es muy importante porque prácticamente él es quien está proponiendo el sentido de las determinaciones, ya sea de trámite o de fondo. Claro, justo por eso te pedí que nos lo comentaras, porque bueno, pues es natural que no conozca las personas cuáles son estos procesos y cuáles son además la importancia de cada una de las funciones de los juzgadores. En el caso tuyo, que bueno, hoy estás en el Poder Judicial Federal laborando, ¿cómo es que llegas a jueza? Y te lo pregunto abiertamente porque muchas veces los ciudadanos tenemos la idea de que siempre son nominados por dedazo, por nepotismo, por amistades, en fin. Y lo que he venido escuchando, que me parece muy importante, y muy importante seguirlo recalcando, de esta manera en que desafortunadamente se ha etiquetado a todos los trabajadores del Poder Judicial, lo cual no se me hace justo, y cada capítulo lo comento porque estoy convencido de ello, para el proceso de que tú llegas a jueza de un juzgado federal, ¿cómo fue y cuánto tiempo? Y la importancia, perdón que haga 2 o 3 preguntas en una, pero creo valioso el tema, la importancia de la carrera judicial, es decir, de conocer los procesos que se van pasando para poder entender hasta llegar a ser una jueza o en dado caso una magistrada o magistrado, ¿no? Sí, mira, de entrada yo te diría que incluso para ser secretaria hay un proceso. Es verdad que hay quienes llegaron a ser secretarios o secretarias pues a la primera, ¿no? Uh-huh. Pero lo cierto es que la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial tienen que pasar pues por diversas etapas. Primero ser oficial judicial, ¿no? Que es un puesto donde pues recibes promociones y acuerdas y ahora qué hago y copias y todo el trabajo más pesado. Posteriormente pasas a ser actuaria judicial y ahí también tienes que ir a hacer notificaciones, hacer diligencias, hacer uso de la fe pública, ¿no? Es un trabajo también muy pesado porque implica salir a la calle, ¿no? Atender al público, pero ahora en su cancha, en su casa, en su despacho, ¿no? También requiere mucho profesionalismo, ¿no? Y posteriormente, el puesto de secretario de juzgado
donde pones en práctica todo lo aprendido. ¿Cómo vas a poder revisar un acuerdo si nunca has hecho uno? Claro. Por supuesto que se requiere esa experiencia. Entonces, a veces al personal del Poder Judicial también le cuesta mucho trabajo llegar a ser secretario de juzgado porque son menos los puestos, ¿no? Claro. Son más oficiales, son menos actuarios y son menos secretarios, Claro. ¿no? Entonces, sí sirve la experiencia porque poco a poco ese cúmulo de aprendizajes te permiten revisar con mayor seguridad, saber que lo que estás revisando está mal, no, así no se hace de esta forma, claro. Cámbialo, ¿no? Claro. Entonces, yo en mi caso pasé por todas esas etapas, las viví con bastante amabilidad, pero también con rudeza, o sea, también viví toda la experiencia completa, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que toda esa experiencia al final me ha llevado a entender la importancia del proceso, uh-huh. La atención al público, tener cuidado con tus promociones cuando las tienes que acordar, revisar bien el expediente para pasar la mejor propuesta y no equivocarte, ¿no? Siempre viendo hacia mejorar el servicio y la calidad. Entonces, bueno, yo en mi caso tardé para ser secretaria, no fue fácil, no había oportunidades, pero cuando hubo la oportunidad estuve preparada, ¿no? Claro. Justamente por esa experiencia. Y posteriormente ya siendo secretaria, pues bueno, tardé alrededor de 6 años en hacer el examen para jueza de distrito. En ese camino en la secretaría, la verdad es que viví de todo. Viví tiempos en los que me sentí muy agobiada por el trabajo, tiempos donde lo disfruté más, ¿no? Los trabajos administrativos del juzgado también se aprenden ahí es donde haces realmente la talacha, el archivo, la visita, o sea, cosas administrativas. Todo el proceso. Que es bien complicado, claro. O sea, no nada más es tener una maestría, un doctorado y tener la teoría, eso es menos de la mitad. Realmente, lo administrativo y la práctica es fundamental. Es casi todo. Casi ¿no? todo. Es casi todo. Sobre todo entender a los compañeros que están ahí, entender al oficial, entender la experiencia del actuario y entender la experiencia de la secretaria, son fundamentales. Es un trabajo en equipo finalmente, que cada uno de los procesos resulta fundamental. Ariana, dime algo, el hecho de el momento en que tienes que juzgar, tomar una decisión, ¿no? Esta parte, el equilibrio, sí, entre el conocimiento de todo lo que planteas, pero también todo el tema del equilibrio de los derechos humanos, de la sensibilidad de las personas, porque al final del camino estás juzgando a seres humanos en una diversidad de posibilidades, ¿no? ¿Es fácil? ¿Cómo lo sientes hoy tú? ¿Cómo lo vives al día a día? No creo que sea fácil, creo que es una gran responsabilidad y lo vivo así, con mucha seriedad y responsabilidad, porque en realidad lo que tenemos enfrente pues es la vida de las personas, su patrimonio, su trabajo, su libertad, y ese discurso lo he escuchado mucho ahorita en esto de las campañas electorales como eslogans y demás. Pero yo creo que los que lo hemos vivido lo entendemos realmente. Tener a la persona enfrente y que te explique, no al abogado, al quejoso, la quejosa, realmente diciendo, su señoría, yo solo le pido, por favor, que revise bien el expediente, que revise bien las una exigencia pruebas. No es lo único que yo le pido. Y vienen las mamás de los imputados, de las personas imputadas, vienen las víctimas,
y tienes que ver ambas partes por igual, o sea, tanto tienes que velar por los derechos de la víctima como por los derechos de la persona que está siendo imputada por un delito, ¿no? Claro. Ese es el trabajo de la persona juzgadora y hay que verlo con mucha responsabilidad. Claro, hay que tener todo un perfil. Dime algo, Ariadna. Ahora que he platicado con tantos y tantas candidatas, porque de verdad han sido muchos que he tenido la fortuna, he estado aprendiendo la realidad, yo te diría, yo pues veo una corta edad, digamos, a diferencia mía en tu persona, entregan la vida entera, horas y horas y horas de trabajo. Te voy a hacer una pregunta difícil. Pues tienes que tener una vida propia, tal vez el cine, la música, no sé, la familia en general. ¿Vale la pena todo esto que ustedes se entregan? Porque son muchas horas de su vida dedicadas a esto y eso tal vez usted no lo sepa, pero es real las horas y la cantidad de expedientes y de cuartillas y de fojas que leen y leen para poder llegar a tomar una resolución sobre algún caso. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. De hecho, venir a esta elección judicial para las personas juzgadoras, pues que ya estábamos en el encargo y que nos lo ganamos pues a través de otras formas, en otro mecanismo, también es un reto y nos preguntan, ¿vale la pena venir a hacer la entrevista cuando no estamos acostumbrados a hacer entrevistas, cuando no estamos acostumbrados a hacer videos, TikToks o vaya, cuestiones que de pronto parecen políticas? Pues sí vale la pena. Los convirtieron en una cuestión política definitivamente, digo, aunque no se vea de esa manera, que la gente entienda que ellos no tienen un partido político, que nadie les da un solo peso para poder invertir en que las personas los conozcan, pero hoy se subieron a este tren, ¿no? A este camino. Sí, pero la responsabilidad de seguir juzgando con ética, con imparcialidad, con responsabilidad, la verdad es que eso ya lo traemos nosotros, o sea, eso ya está en nosotros. Me queda claro que tienen una personalidad como la tiene un músico, como la tiene un médico, como la tiene tal vez un sacerdote, es decir, sí se tiene que tener, por supuesto, un esquema. Es una vocación. Es una vocación, por supuesto, y además esto que dices, ¿no? Y que es algo interesante que usted lo sepa. Yo de las personas que tengo la posibilidad de asesorarlos en sus campañas y demás, el 90 y tantos % no tenían redes sociales, Facebook, sí, Twitter, Instagram, nada de esto. Y esto es bien interesante decirlo, porque hoy decimos, no, todo el mundo tiene Facebook. Hay datos, por supuesto, estadísticos de empresas muy serias a nivel mundial que hablan del número de población que tiene hoy redes sociales. Pues déjeme decirle que en esta ocasión yo encontré un grupo de personas que no están familiarizadas con eso, que jamás veían una foto, que no tienen redes afectivas, en fin, y que hoy pues le entraron a este tema, y muchos de ellos, como es el caso de Ariadna, además en funciones, es decir, trae la responsabilidad de hacer una campaña, y el distrito no es pequeño. Ahorita nos platicas de dónde, tu color de boleta y tu número, no es pequeño. Entonces ellos, fuera de horario de trabajo, como es este caso, están dando un espacio a los medios, a las personas, a las invitaciones. Además están limitadísimos en todos los sentidos para generar una posible campaña. Entonces la situación no está sencilla. Por eso el día que usted vaya a votar, analice muy bien. Hay que votar con inteligencia, hay que votar, hay que salir a votar, esa es mi opinión. O si usted decide lo contrario, también es muy válido el no salir a votar, pero yo sí le diría una cosa en esta específica campaña del Poder Judicial. Hay que informarse, hay que enterarse, puede parecer a veces tedioso, pero creo que es muy valioso el que usted se informe. Pero escucharte, ¿cuál es la zona que te tocó, el distrito que te tocó, de dónde a dónde abarca, el número de boleta y el color? A mí me tocó el Distrito Electoral 2, que es la mitad del estado de Veracruz hacia abajo.
inicia en Veracruz, Medellín, Jalcomulco, Catemaco, San Andrés, del otro lado Córdoba, Huatusco, Orizaba, son 88 municipios, ¿no? Es la verdad la mitad del estado. ¿Usted cree que en 60 días va a poder recorrer 88 municipios? No lo hace ni un candidato a gobernador en 60 días. Pasan meses para poder recorrer, pero bueno, esto así lo marcaron, así están hoy las reglas del juego. Acuérdense que en 2027 hay otra elección del 50% del Poder Judicial, en donde tenemos que estar cada vez más informados y seguramente la autoridad debe tener ya de esta prueba los errores para poderlos modificar. Pero bueno, te sigo, es que me parece impactante cuando escucho 88 municipios, 60 días, pero además trabajando, pero además sin recursos. Es decir, señores, ¿cómo? Así es. Y mi boleta es la amarilla, o sea, es la boleta de juez de distrito es la amarilla, mi número es el 2 y el recuadrito va a ser el azul. Ok, mira, ya más adelante, Ariadna, te vamos a invitar a ti, porque así nos hemos venido comprometiendo con varios, para hablar cercano a la elección cómo es que hay que votar, porque si no, enredamos la gimnasia con la magnesia y entonces la hacemos bolas y no es por ahí. Hoy me dio muchísimo gusto, Ariadna, el que hayas estado aquí, que te hubieras tomado este tiempo extraordinario de tu trabajo y poder estar con nosotros. Muchas gracias. Y que sepas que NB Investigación es tu casa y que acá les daremos puntual seguimiento a lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias a ti por invitarme y a tu auditorio por darse este espacio para escucharme. Gracias, nos vemos la próxima. Hasta pronto.